Te doy 100.000 si ese coche viejo gana. La risa resonó en el taller como un trueno de desprecio. Rafael Drummond, de pie junto a su máquina importada, valorada en $500.000, señalaba el Chevette 1987 azul descolorido, estacionado en la esquina del patio. Sus ojos brillaban con esa arrogancia particular de quien nunca tuvo que luchar por nada en la vida. Marcelo Silva sintió la sangre subirle al rostro. Sus manos, manchadas de grasa negra, apretaron la llave inglesa con fuerza. 50 años de edad, cuerpo cansado por 3 décadas rompiéndose la espalda bajo autos ajenos. Y ahora tenía que aguantar eso, pero no dijo nada. Simplemente tragó saliva y siguió trabajando. El taller Santana estaba en una zona sencilla del norte de la ciudad, lejos de los barrios elegantes donde vivía gente como Rafael. Ahí, Marcelo pasaba de lunes a sábado armando motores, cambiando aceite, arreglando suspensiones. El trabajo era duro, pero honesto, y él se sentía orgulloso de eso. Aquella mañana de jueves, Marcelo había llegado a las 7 como siempre. Café negro recalentado, pan con mantequilla comprado en el bar de la esquina. La rutina de siempre. Estaba terminando de cambiar las pastillas de freno de un Gol cuando escuchó el rugido grave del motor V8 llegando. Rafael. Drummond era un cliente nuevo, millonario, arrogante, que trataba a todos con desprecio. Don Antonio necesitaba el dinero, así que aguantaba. Marcelo había aprendido a volverse invisible cada vez que él aparecía. No podía perder el empleo. No ahora. Isabela lo necesitaba. Su hija, de apenas 12 años, llevaba 2 meses internada. El diagnóstico había sido como un golpe en el estómago. Leucemia linfoblástica aguda. Las palabras del médico aún le resonaban cada noche. Es tratable, señor Silva, pero requerirá quimioterapia intensiva y luego un trasplante de médula ósea. Tratable, como si fuera tan simple. El sistema público cubría parte del tratamiento, pero los doctores recomendaban un protocolo más moderno, con medicamentos importados que aumentaban las probabilidades de cura en un 30% que costaban $80.000, 80.000 que Marcelo no tenía, 80.000 que lo mantenían. Despierto cada noche. Visitaba a Isabela todos los días. Después del trabajo, veía a su niña, que antes corría por el patio soñando con ser bailarina. Ahora pálida y cansada en una cama de hospital. Ella siempre sonreía cuando él llegaba, siempre. Preguntaba por el taller, por el coche. ¿Por cuándo podría volver a casa? Pronto, mi amor. Pronto estarás en casa. Mentía, mientras sostenía su mano pequeña y fría. El Chevette en el patio era todo lo que Marcelo tenía de valor. Herencia de su padre. El coche lo acompañaba hacía 23 años. Carrocería abollada, pintura mate, tapizado rasgado. Pero el motor, el motor. Él lo había reconstruido con sus propias manos. Cada pieza elegida con cuidado, cada ajuste hecho con precisión quirúrgica. Marcelo guardaba un secreto que nadie en el taller sabía. Un pasado que había enterrado junto con sus sueños 15 años atrás. Había sido piloto Stock Car de 1998 a 2010. 5 victorias, podios, patrocinadores, hasta Interlagos. Vuelta 47, curva del Laranjiña. El choque, los vuelcos, el metal retorcido, el fuego. 8 meses de hospital. Cuando volvió, el miedo lo acompañó. Su cuerpo se trababa cada vez que pisaba el acelerador. Los patrocinadores lo llamaron fin de carrera. Colgó el casco y volvió a la mecánica. Su esposa no soportó la transición, divorcio rápido. Quedaron solo él e Isabela. Y fue feliz así, simple, honesto, presente en la vida de su hija de una forma que no podía ser cuando viajaba todos los fines de semana para correr. 15 años después, ese viejo Chevette representaba su última esperanza. Don Antonio había comentado 3 semanas antes sobre una carrera amateur en el autódromo local. Premio de $20.000 para el ganador, inscripción abierta para cualquiera.
Marcelo se inscribió de inmediato. 20.000 no eran 80, pero era un comienzo. Había pasado las últimas semanas ajustando el coche, calibración de motor, suspensión, frenos, neumáticos nuevos conseguidos con descuento de un proveedor amigo. El Chevette no tenía la potencia de los autos modernos, pero Marcelo apostaba a su conducción. Si todavía tenía eso dentro, si el miedo no volvía, si lograba recordar quién había sido, esa mañana, con la risa de Rafael Drummond aún resonando por el taller, Marcelo no imaginaba que su vida estaba a punto de cambiar por completo. La apuesta estaba hecha y no había vuelta atrás. Rafael bajó del Camaro con esa pose ensayada de quien está acostumbrado a ser observado. Gafas importadas, reloj que valía más que el coche de cualquiera ahí, camisa polo blanca impecable. A los 38 años. Era todo lo que el dinero heredado podía comprar, menos humildad. ¡Antonio! ¿Dónde estás, hombre? Su voz resonó con autoridad de quien nunca escuchó un no. Don Antonio salió corriendo de la oficina, limpiándose las manos con un trapo. Señor Drummond, buenos días, buenos días. ¿El coche está listo? Casi, señor. Solo falta. Casi no me interesa. Lo necesito perfecto para el domingo. Perfecto. ¿Entiende lo que significa eso? Rafael se quitó las gafas y lo miró con esos ojos que convertían personas en cosas. Marcelo siguió trabajando bajo el gol, fingiendo no escuchar. Conocía bien ese tipo de cliente, rico, mimado, acostumbrado a humillar a quien trabaja para él. Lo mejor era volverse invisible. Claro, señor Drummond, los mejores mecánicos están en su coche. Wilson y Fernando son especialistas en preparación. ¿Especialistas? Rafael soltó una risa seca. En este taller de barrio, por favor. Solo vine porque mi mecánico de confianza está de viaje. No me venga con cuentos. Don Antonio tragó la humillación con una sonrisa forzada. Ya verá. Señor, su coche estará impecable. Rafael caminó por el taller, inspeccionando todo con mirada crítica. Pasó junto a Wilson soldando una pieza, Fernando ajustando un diferencial, hasta que sus ojos se posaron sobre el Chevette azul descolorido en la esquina. Se detuvo, frunció el ceño y estalló en carcajadas. «Antonio, dime que esto no funciona». Rafael señalaba el Chevette como si viera a un mendigo en un club de golf. ¿Esto es un coche o una pieza de museo? El taller entero se detuvo. Wilson apagó la soldadora. Fernando levantó la cabeza. Marcelo sintió el estómago apretarse bajo el gol. Don Antonio sonrió con incomodidad. «Ah, ese es de Marcelo, uno de mis mecánicos. Lo está preparando para la carrera del domingo en el autódromo». El silencio fue tan pesado como el plomo. «Espera, espera». Rafael se quitó las gafas. ¿Me estás diciendo que este pedazo de chatarra va a correr en la misma carrera que mi Camaro? Sí, señor. Es una carrera abierta. Cualquiera puede. La risa de Rafael cortó el aire como una navaja. Se dobló de risa, sujetándose el estómago, tan alto que hasta los clientes de la calle miraron hacia adentro. Esto es lo más patético que he escuchado. ¿Un Chevette de 1987 contra autos preparados? Marcelo salió de debajo del gol. Se puso de pie lentamente, limpiándose las manos en el overol. Sus ojos se encontraron con los de Rafael por primera vez. «Es el coche que tengo», dijo, voz baja pero firme. Rafael se acercó todavía sonriendo, aunque con una crueldad nueva en la mirada. «¿Cómo dijiste que te llamas?» «Marcelo, Marcelo». «Mira tú». Rafael dio la vuelta al Chevette, tocando la carrocería abollada con el dedo, con cara de asco. ¿De verdad crees que tienes una oportunidad con esta reliquia? Voy a intentarlo. ¿Intentarlo? Rafael saboreó la palabra. Qué lindo, qué inspirador. El mecánico pobre con su cochecito viejo tratando de competir con los grandes. Wilson dio un paso adelante. Señor Drummond, sin ofensa, pero... Silencio. Estoy hablando con Marcelo. Rafael no apartó la mirada del mecánico. Dime, ¿por qué vas a perder tu domingo con esto? ¿Una apuesta con los amiguitos? ¿Crisis de mediana edad? Marcelo apretó los puños.
Pensó en Isabela, en la cama del hospital, en los 80.000 que no tenía. Necesito el dinero del premio. Ah, necesitas dinero. Rafael asintió con sorna. Claro, 20.000 deben ser una fortuna para ti. Lo son, algo en el tono de Marcelo, sin vergüenza, sin rabia, solo verdad, hizo que Rafael se detuviera, y entonces su rostro se iluminó con una idea cruel. ¿Sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo fantástico. Aplaudió, emocionado como un niño malvado con un juego nuevo. Hagamos una apuesta. Marcelo, no quiero apostar nada. Oh, querrás escuchar esta. Rafael se recargó contra el Chevette, cruzando los brazos. Si por algún milagro divino este montón de chatarra gana a mi Camaro el domingo, te doy 100.000 reales, 100.000 de mi bolsillo. Dinero en efectivo. El taller entero quedó en silencio. Marcelo sintió el corazón acelerarse. 100.000, 100.000 cubrían el tratamiento de Isabela y aún sobraban 20. 100.000 lo cambiaban todo. ¿Y si pierdo? No pierdes nada. Ya vas a perder de todos modos. ¿Qué diferencia hay? Solo quiero divertirme viéndote intentar y poder decir que incluso con una ventaja de 80.000 en el precio de los autos, ni así pudiste. Señor Drummond, por favor, intentó intervenir don Antonio. Cállate, Antonio. Esto es entre el mecánico y yo. Rafael extendió la mano, sonrisa amplia. Entonces, ¿aceptas o tienes miedo? Marcelo miró la mano extendida. Miró el Chevette. Pensó en Isabela preguntando, ¿cuándo podría volver a casa? Pensó en los 15 años desde que dejó las pistas. Pensó en el miedo que aún lo despertaba por las noches, y luego pensó que nada de eso importaba. Acepto, dijo, apretando la mano de Rafael con fuerza. La mano del millonario era suave, sin callos, sin marcas de trabajo. La de Marcelo era áspera, marcada, con cicatrices de grasa y metal caliente. Cuando se soltaron, Rafael limpió su mano en el pantalón sin disimular el gesto. Perfecto. Testigos, dijo mirando a Wilson, Fernando y Antonio. Todos oyeron 100.000 si el Chevette gana a mi Camaro. Domingo, Autódromo Municipal, 3 de la tarde. Volvió a mirar a Marcelo. Empieza a practicar tu discurso de derrota. Rafael caminó de regreso al Camaro, perdiendo ya el interés. Antonio, quiero mi coche listo mañana. ¿Y tú, Marcelo? Miró por encima del hombro. Si crees que la humildad y la pasión pueden vencer al dinero, deja tu like y comenta. El corazón también acelera motores. Tu comentario puede inspirar a alguien a no rendirse nunca, sin importar lo viejo que sea su Chevette. Espero que tu carrito al menos llegue hasta la línea de salida, dijo Rafael con una sonrisa venenosa. Sería muy aburrido si se rompe antes. El Camaro salió del taller con el rugido potente del motor V8, dejando una nube de polvo y el olor a gasolina premium. Marcelo se quedó de pie en medio del taller, aún procesando lo que acababa de ocurrir. Wilson fue el primero en hablar. «Hermano, ¿sabes lo que acabas de hacer?» «Lo sé», respondió Marcelo mirando el Chevette. «Acabo de aceptar la única oportunidad que voy a tener». Don Antonio puso la mano sobre su hombro. «Marcelo, ese tipo tiene dinero para preparar el coche con lo mejor de todo. Turbo, suspensión importada, neumáticos de competición. ¿Y tú?» «Lo sé», dijo Marcelo respirando hondo. «Pero él no sabe quién fui yo». Fernando frunció el ceño. «¿Cómo así?» Marcelo no respondió. Solo caminó hacia el Chevette, pasó la mano por la carrocería descolorida y, por primera vez en 15 años, permitió que esa parte de él, la que había enterrado, volviera a la superficie. Tenía 3 días. 3 días para transformar un Chevette viejo en algo competitivo. 3 días para vencer a sus propios demonios. 3 días para salvar a su hija. La carrera había comenzado. Esa noche, Marcelo no fue directo al hospital. Por primera vez en 2 meses, llamó a su hermana y le pidió que hiciera la visita nocturna en su lugar. Isabela lo entendería. Ella siempre entendía.
Pero eso no hacía que la culpa pesara menos. El taller estaba vacío y silencioso cuando volvió a las 9 de la noche. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el Chevette esperándolo en el mismo rincón de siempre. Marcelo cerró el portón, encendió todas las luces y se puso a trabajar. El motor estaba bien, estaba seguro de eso. Punto 6. Carburador doble ajustado con precisión milimétrica. Árbol de levas rectificado. No tenía la potencia brutal del Camaro, pero era confiable. El problema era todo lo demás. Suspensión original, cansada tras 37 años, frenos que funcionaban, pero sin la mordida necesaria para curvas rápidas, neumáticos nuevos. Sí, pero no de competición, y luego estaba el peso extra. La aerodinámica inexistente, la caja de cambios que se trababa en segunda. Marcelo levantó el coche con el gato hidráulico. Empezó por la suspensión trasera. Trabajó hasta las 3 de la madrugada. Las manos dolían. La espalda se quejaba, pero no se detenía. Cada tornillo apretado, cada pieza ajustada le devolvía algo. Memoria muscular, conocimiento dormido, no muerto. Cuando finalmente fue a casa, el sol ya amenazaba con salir. El viernes llegó pesado. Marcelo durmió 3 horas y volvió al taller a las 7. Don Antonio notó las ojeras, pero no dijo nada. Wilson y Fernando ofrecieron ayuda varias veces, pero Marcelo se negó amablemente. Era algo que necesitaba hacer solo. Durante el almuerzo, sentado en la acera con una vianda de pollo, cerró los ojos y se permitió recordar Interlagos. 2010, sábado de clasificación. El ruido ensordecedor de los motores, el olor a goma quemada, la adrenalina corriendo por las venas. Había hecho el tercer mejor tiempo. El coche volaba. Todo parecía posible. Domingo de carrera. Vuelta. 47. Pelea por el segundo lugar. El coche rojo adelante frenando en la curva. Marcelo venía demasiado rápido, demasiado confiado. La decisión en milésimas, pasar por dentro o retroceder. Eligió pasar. El toque fue suave, casi nada, pero suficiente. La parte trasera se deslizó, el coche giró, golpeó la barrera de neumáticos. El impacto lo devolvió a la pista, directo hacia los demás autos. Los vuelcos llegaron en cámara lenta y a una velocidad imposible al mismo tiempo. Recordaba el fuego, los gritos, el dolor en la espalda que lo partía en dos, y el miedo que vino después, ese miedo visceral, irracional, que convertía cada acelerada en pánico. Marcelo abrió los ojos. La vianda estaba fría entre sus manos. No había comido nada. Por la tarde, Rafael apareció en el taller para recoger el Camaro. El coche estaba impecable, motor rugiendo como una bestia de raza. Pintura amarilla brillante bajo el sol, llantas cromadas reflejando la luz. Wilson y Fernando habían hecho un trabajo perfecto, como siempre. Finalmente algo bien hecho, dijo Rafael, inspeccionando cada detalle. Pagó en efectivo. Billetes de 100 que sacó de la cartera como si fueran papel de borrador. Cuando se iba, vio a Marcelo trabajando en el Chevette, todavía insistiendo con ese chiste. Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. «Sabes, Marcelo, he estado pensando, no es tarde para rendirte. Puedes simplemente no aparecer el domingo. Ni siquiera me molestaría». Marcelo no levantó la vista de las herramientas. «Voy a aparecer». ¿Por qué? ¿Orgullo? ¿Terquedad? Rafael dio un paso adelante. ¿O realmente es por el dinero? ¿Tan mala es tu situación?, preguntó con burla. Déjame adivinar, ¿deudas? ¿Juego? ¿Mujeres? Rafael se reía. Apuesto a que son deudas. Tienes cara de quien le debe a los prestamistas. Mi hija está enferma, dijo Marcelo, voz cortante como vidrio. Necesita un tratamiento caro. Ese dinero puede salvarla. Esperaba que eso hiciera retroceder a Rafael, que despertara un mínimo de humanidad. Pero el millonario solo se encogió de hombros. «Ah, qué pena», dijo sin una gota de sinceridad. «Pero si de verdad necesitas dinero, tal vez deberías conseguir un trabajo mejor.
Pasarte la vida debajo de autos no va a pagar una cuenta de hospital. Wilson tiró la herramienta con un golpe seco. Señor, será mejor que se vaya. Rafael levantó las manos en falsa rendición. Ya me voy, ya me voy. Solo vine por mi coche. Entró en el Camaro, encendió el motor, lo dejó rugir, bajó el vidrio. Domingo Marcelo, 3 de la tarde. No llegues tarde. Quiero disfrutar cada segundo de tu derrota. El Camaro salió a toda velocidad, dejando marcas de neumático en el asfalto. Fernando escupió al suelo. Ese tipo es un hijo de... Déjalo, lo interrumpió Marcelo. Va a pagar. Esa noche Marcelo finalmente fue al hospital. Isabela estaba despierta, mirando por la ventana. Cuando vio a su padre, su rostro pálido se iluminó. Papá, pensé que no vendrías hoy. Perdón, hija. Tuve que trabajar hasta tarde. Marcelo besó su frente y se sentó al borde de la cama. ¿Cómo estás? Cansada, pero tía dijo que estás ocupado con algo importante. Isabela tomó su mano. Es por el coche, ¿verdad? Marcelo asintió. ¿Recuerdas que te conté sobre la carrera? La del domingo. ¿De verdad vas a correr? Sus ojos brillaron. ¿Puedo ir a verte? Todavía no, mi amor. Tienes que quedarte aquí recuperándote. Le apretó la mano pequeña. Pero voy a correr por ti y voy a ganar. ¿El coche es rápido? Está quedando. Isabela guardó silencio unos segundos. Luego lo miró con esa sabiduría extraña que solo los niños enfermos tienen. Papá, ¿tienes miedo? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque dejaste de correr hace 15 años, desde el accidente. Apretó su mano. Tía me contó que eras piloto de verdad, famoso. Marcelo suspiró. Nunca lo había ocultado del todo, pero tampoco hablaba de eso. Fue hace mucho tiempo. Y vas a lograrlo. Sin miedo, él la miró. Ese rostro pálido, esos ojos profundos, esa valentía para enfrentar algo tan aterrador como la leucemia sin quejarse. Si ella podía ser valiente, él también. Voy a lograrlo, dijo con una convicción que no sabía que tenía. Por ti, puedo lograr cualquier cosa. Isabela sonrió. Entonces ve y gana, papá. Muéstrale a ese hombre maleducado quién eres de verdad. Cuando Marcelo salió del hospital 1 hora después, algo dentro de él había cambiado. El miedo aún estaba ahí, dormido como una bestia en el fondo de su mente. Pero ahora tenía algo más fuerte. Propósito. Rabia, determinación. El sábado fue intenso. Marcelo llegó al taller a las 5 de la mañana. Trabajó todo el día sin parar. Calibró el motor 3 veces hasta dejarlo perfecto. Probó los frenos hasta conocer cada centímetro de frenado. Ajustó la suspensión para lograr máxima estabilidad sin perder velocidad. Por la tarde, Wilson y Fernando cerraron el taller antes y fueron a ayudar. Lavaron el coche, pulieron lo que se podía, revisaron cada tornillo, cada conexión, cada fluido. Cuando el sol empezó a ponerse, los tres se quedaron mirando el Chevette. Seguía siendo viejo, con carrocería abollada y pintura mate, pero ahora tenía algo más. Alma. Propósito. Sabes que la diferencia de potencia va a ser brutal, ¿verdad? Dijo Fernando. El Camaro debe tener el doble de caballos. Lo sé, y su aerodinámica es mucho mejor, agregó Wilson. El autódromo municipal despertó temprano ese domingo. Marcelo llegó a las 10 de la mañana. El Chevette rugía suave mientras pasaba junto a otros competidores descargando sus coches. Civics preparados, Golfs Turbo, un Opala Coupé. 15 coches en total. Y allí estaba el Camaro de Rafael. Amarillo vibrante, estacionado en el mejor lugar del paddock, rodeado de un equipo profesional. Marcelo estacionó el Chevette en la esquina más alejada. Wilson y Fernando llegaron después con la camioneta del taller. Don Antonio también vino, con cara de quien no se perdería eso por nada. Al mediodía, los pilotos fueron llamados al briefing. Marcelo entró último. Rafael estaba en la primera fila. Cuando Marcelo pasó, el millonario habló en voz alta. «Mira quién apareció. Pensé que te habías rendido». Marcelo lo ignoró y se sentó al fondo. El organizador. Mauricio explicó las reglas. 15 coches, 20 vueltas, salida detenida. Cuando todos estaban saliendo, Mauricio llamó a Marcelo.
Silva, espera un segundo, cerró la puerta. Marcelo Silva. Pensé que eras tú cuando vi el nombre en la inscripción. 15 años desaparecido. Oí sobre el accidente, sobre el trauma. ¿Es verdad? Sí. ¿Aún sabes pilotar? Lo descubriré hoy. Mauricio sonrió. Entonces sal ahí y demuéstralo. A las 2:30. Los coches se alinearon en la parrilla. Marcelo consiguió la 10ª posición. El Camaro de Rafael estaba tercero. Marcelo se subió al Chevette, ajustó el asiento, abrochó el cinturón, se colocó el casco. Sus manos temblaban en el volante. Respiró hondo. Interlagos, 2010, el vuelco. El fuego, el miedo. No, no ahora. Pensó en Isabela. Vas a lograrlo. Sin miedo. Abrió los ojos. La bandera roja estaba levantada. Wilson y Fernando agitaban las manos desde detrás de las vallas. Rafael, 3 posiciones adelante, hizo un gesto con los dedos, simulando dinero cayendo. Si crees que la fe y el amor por un hijo pueden vencer cualquier miedo, deja tu like y comenta. Por los que corren con el corazón, no con el motor. Tu comentario puede motivar a alguien a no rendirse, aunque todos se rían de su Chevette. La bandera roja bajó, el mundo quedó en silencio, y entonces la bandera verde subió. 15 motores explotaron al unísono. El Golf salió bien, pero el Civic dudó. Rafael metió el Camaro por el lado interno y pasó a los dos. Marcelo pisó a fondo. El Chevette saltó hacia adelante. Llegó a la primera curva en 9º lugar. Rafael ya estaba en primero. El Camaro aceleraba como un cohete. Sin prisa, pensó Marcelo. La carrera es larga. La primera vuelta fue de reconocimiento. El Chevette respondía bien, pero en la recta el Camaro se alejaba como si el Chevette estuviera detenido. La diferencia de potencia era brutal. Segunda vuelta. Marcelo adelantó al Fusca. 8º lugar, tercera vuelta. Pasó a un gol con el motor sobrecalentado. 7º lugar, cuarta vuelta. Rebasó un Civic rojo en la curva del Sargento. 6º lugar. Marcelo mantenía la 6ª posición, pero los de adelante se alejaban. Cada recta era una. En tortura, tendría que ganar tiempo en las curvas. 5ª vuelta Marcelo cambió de estrategia. Se concentró en llevar más velocidad dentro de las curvas. Frenadas más tardías, trazados perfectos, aceleración temprana, técnica pura, y funcionó. 6ª vuelta. Pasó al 4K. 5º lugar. 8ª vuelta. Rebasó al Civic negro. 4º lugar. Delante Rafael dominaba. El Camaro era demasiado superior. 9ª vuelta. El motor del Chevette comenzó a hacer un ruido metálico. Tec, tec, tec. Temperatura subiendo. Presión de aceite oscilando. No, no. Ahora no. Aguanta, viejo, murmuró Marcelo. 10ª vuelta. El ruido empeoró. La temperatura llegó casi a la zona roja. Marcelo alivió el acelerador y los coches detrás vieron la oportunidad. En 2 vueltas perdió 2 posiciones. 6º otra vez. Delante Rafael se escapaba. 10 segundos de ventaja. Wilson hacía señales desesperadas desde boxes. 11ª vuelta. El motor perdió potencia. En las rectas el Chevette apenas avanzaba. 7º lugar. 8º. 9º. Rafael tocó la bocina al pasar. Una bocina larga, burlona. Marcelo sintió rabia, pero más que rabia, desesperación. Isabela. Los 100.000 el tratamiento. Todo se deslizaba como arena entre los dedos. 12ª vuelta. El motor falló completamente por un segundo. El Chevette dio un tirón. Recuperó, pero perdió velocidad. 10º lugar. 2 coches detrás de él, 8 vueltas restantes. Temperatura casi en rojo. Presión de aceite peligrosamente baja. 2 opciones. Rendirse, preservar el coche y volver a casa sin nada. O arriesgarlo todo, forzar al límite, quizás romper el motor, pero tener una oportunidad. Delante, el Camaro amarillo brillaba bajo el sol. Marcelo pensó en Isabela.
preguntando si él podría hacerlo sin miedo. Pisó a fondo el acelerador. El motor rugió con dolor, la temperatura subió, pero el Chevette respondió. La cacería no había terminado. 13ª vuelta. El Chevette echaba humo. Marcelo podía ver por el retrovisor la columna blanca saliendo del escape, el aceite quemándose. El motor estaba al límite absoluto, pidiendo clemencia, pero él no podía parar. No ahora. 10º lugar. 9 coches delante. El Camaro amarillo allá lejos. Casi una vuelta de ventaja. Esto es por ti, Isa, susurró dentro del casco. Y entonces algo cambió. No fue súbito ni dramático. Fue como despertar de una pesadilla y entender que el miedo era solo una sombra. En la curva 4, cerrada a la derecha, Marcelo frenó exactamente en el punto que su cuerpo recordaba de hace 15 años. No pensó, solo lo hizo. El coche se pegó a la cuerda, las ruedas mordieron el asfalto. La salida fue perfecta. Ganó 3 décimas al coche de adelante. Memoria muscular. Instinto. El piloto había vuelto. 14ª vuelta. Marcelo alcanzó al Ford. K azul en 9º lugar. El piloto era inexperto. Frenaba demasiado pronto, aceleraba tarde. En la curva del sargento, Marcelo entró por dentro. Pasó tan cerca que las puertas casi se tocaron. 9º lugar. El motor seguía gritando, la temperatura en rojo. Pero ahora había armonía. Marcelo ya no luchaba contra el coche, bailaba con él. Cada curva era una negociación entre piloto y máquina, entre valentía y física. 15ª vuelta. Un Opala mostaza estaba octavo, coche potente, pero piloto conservador. En las curvas 5 y 6, la secuencia de S, Marcelo hizo el trazado perfecto, llevó 1 kilómetro más por hora en cada curva. Salió delante, 8º lugar, Wilson en boxes saltaba y gritaba como loco. Fernando a su lado tenía la boca abierta, don Antonio tenía lágrimas en los ojos. 16ª vuelta. 5 coches todavía separaban a Marcelo del trío de cabeza. Un Civic negro en 7º comenzó a fallar. Aceite en el asfalto de la curva 2. Problema mecánico. Marcelo pasó por fuera. 7º lugar, 4 vueltas restantes, 4 para hacer lo imposible. Delante, algo ocurría. El Golf Turbo en tercero presionaba al Corolla en segundo. En la curva del sargento intentó una maniobra suicida. Se tocaron. El Golf giró, golpeó los neumáticos de protección. Carrera terminada. Eso subió a todos una posición. Marcelo ahora era sexto. El Corolla, dañado. Perdió velocidad. 17ª vuelta. Marcelo lo alcanzó en la recta principal. El coche apenas andaba. Suspensión rota. El piloto solo quería terminar. Marcelo pasó sin esfuerzo. 5º lugar. Delante. Un Fusca plateado. Un Civic rojo, un Golf blanco y muy lejos, el Camaro amarillo de Rafael. Casi una vuelta completa de diferencia, matemáticamente imposible. Pero Marcelo no pensaba en matemáticas, pensaba en Isabela. Ve y gana. Papá. 18ª vuelta. 3 vueltas restantes. El Fusca y el Civic luchaban entre ellos, cambiando posiciones. Marcelo se acercó como un depredador silencioso. En la curva 3, los dos se abrieron peleando, y Marcelo los pasó por el medio. 3er lugar. El público se puso de pie. Nadie podía creerlo. Un Chevette viejo en 3er lugar. La gente gritaba, señalaba, tomaba fotos. Delante Rafael cruzó la línea. 18 vueltas completadas. Faltaban 2. Marcelo tenía 30 segundos de diferencia. 30 segundos en 2 vueltas. 15 segundos por vuelta. Imposible. Pero continuó. El Golf blanco en segundo era rápido, afinado, conducido por alguien competente, pero Marcelo estaba en otro nivel ahora. Ese lugar más allá del miedo, más allá de la duda, donde solo existen el hombre, la máquina y el asfalto. 19ª vuelta, la penúltima. Marcelo se pegó al Golf, curva tras curva. Frenó más tarde, aceleró antes.
En la curva 8 vio el hueco. Se lanzó por dentro, las ruedas sobre el piano. El límite entre control y caos pasó. Segundo lugar. Y entonces vio algo que le heló el corazón. Delante, en la última curva, el Camaro estaba detenido en la zona de escape. Humo salía del capó. Rafael fuera del coche, pateando el neumático, gritando furioso. El Camaro se había roto. Marcelo cruzó la línea. Última vuelta. Y ahora estaba en primer lugar. El autódromo explotó en gritos. Nadie lo creía. El Chevette viejo, el coche que todos despreciaron, lideraba la carrera. Pero Marcelo no celebró. Faltaba una vuelta. Y el segundo, el Golf blanco. Estaba solo a 5 segundos. El motor del Chevette lo daba todo. Temperatura máxima, presión de aceite, 0. Podía explotar en cualquier momento. Pero seguía, como si el coche también lo entendiera, como si también quisiera ganar. Marcelo entró en la última vuelta poseído, curva 1. Perfecta curva 2, impecable. Curva 3, el Golf se acercaba. 4 segundos. Curva 4, 3 segundos. Recta principal. El Golf era más rápido, 2 segundos y medio. Curva 5, el Chevette al límite. Las ruedas traseras deslizando. Marcelo corrigió con precisión quirúrgica. Ganó 2 décimas. Curva 6. El Golf se pegó. 2 segundos por curvas 7 y 8. Marcelo usó cada centímetro de pista. No dejó espacio defensa. Perfecta curva 9. Recta final. Delante, 500 metros hasta la meta. El Golf a menos de 2 segundos. En la recta sería más veloz. Marcelo pisó a fondo. El motor rugió una última vez, dio todo lo que tenía. Cada gota de vida, 400 metros. El Golf apareció en el retrovisor, 300 metros. Lado a lado, 200 metros. El Golf sacó medio coche de ventaja, 100 metros. Marcelo cerró los ojos un milisegundo y pensó en Isabela, 50 metros. Y entonces cruzó la línea. El motor del Chevette murió justo después. Silencio absoluto. El coche rodó sin potencia y se detuvo poco después de la meta. Marcelo se quitó el casco con las manos, temblorosas, miró el panel del cronometraje. Primer lugar, Marcelo Silva, Chevette 1987, ganó por 0.47 segundos con 47 milésimas. La diferencia entre lo imposible y el milagro. El autódromo explotó, el público saltaba en las gradas. Wilson y Fernando saltaron la valla y corrieron hacia el Chevette. Don Antonio venía detrás, llorando sin esconderlo. Marcelo salió del coche con las piernas temblando. Wilson lo abrazó fuerte. Lo lograste, hermano. Fernando reía y lloraba al mismo tiempo. El motor murió en la línea. Si eran 10 metros más, perdías. Mauricio bajó de la torre de control, estrechó su mano. Lo sabía que aún tenías eso dentro. Bienvenido de nuevo, piloto. Pero Marcelo miró hacia el fondo de la pista, hacia la zona de escape, donde Rafael Drummond estaba junto al Camaro roto. Sus ojos se cruzaron. El ajuste de cuentas apenas comenzaba. Marcelo caminó hacia él. Cada paso pesaba como plomo, no de cansancio, sino de propósito. A su alrededor la gente celebraba, gritaba su nombre, tomaba fotos, pero él solo veía al hombre de camisa polo blanca, apoyado en el coche amarillo. Rafael lo vio acercarse. Su rostro era una máscara de rabia contenida, los puños cerrados con fuerza. Cuando Marcelo estuvo a 3 metros, Rafael habló primero. «Suerte», escupió la palabra como veneno. «Pura suerte. Mi coche se rompió». «¿Se rompió? ¿O lo forzaste demasiado intentando humillarme?», respondió Marcelo. «Te vi acelerar en la recta cuando ya tenías una vuelta de ventaja. El motor no aguantó». «Cállate. No sabes nada. Sé que perdiste», dijo Marcelo, voz baja, letal. «Y sé que me debes 100.000 reales». Rafael soltó una risa seca sin humor. 100.000. ¿De verdad crees que voy a pagar esta payasada? Una apuesta es una apuesta. ¿Hay testigos? ¿Testigos? Rafael miró a su alrededor.
Mis amigos no vieron ninguna apuesta. Fue una broma, una charla entre hombres. Marcelo sintió hervir la sangre. Hiciste la apuesta delante de todo el taller. Don Antonio, Wilson, Fernando, todos oyeron. ¿La palabra de 3 mecánicos contra la mía? Dijo Rafael cruzando los brazos. Por favor, Silva, sé realista. ¿Quién crees que un juez va a creer? ¿A un empresario respetado? ¿O a un mecánico arruinado con una hija enferma? La mención de Isabela hizo que Marcelo diera un paso adelante. Wilson lo detuvo, tomándolo del brazo. Tranquilo, Marcelo. Tranquilo. En ese momento llegó Mauricio con 2 guardias del circuito. ¿Algún problema aquí? Ninguno, dijo Rafael rápidamente cambiando el tono. Solo felicitando al ganador por la increíble suerte que tuvo hoy. ¿Suerte? Mauricio frunció el ceño. Joven, vi toda la carrera. Eso no fue suerte, fue pilotaje profesional. Miró a Marcelo, luego a Rafael. ¿Sabes quién es este hombre? Un mecánico, Marcelo Silva. Marcelo Silva, repitió Mauricio. Stock Car 1998 a 2010. 5 victorias. Subcampeón en 2007. Uno de los pilotos más técnicos de su generación. El rostro de Rafael se puso pálido. Hiciste una apuesta con un expiloto profesional, continuó Mauricio. ¿Y ahora no quieres pagar? A su alrededor, un círculo de curiosos se había formado. Otros pilotos, mecánicos, espectadores, todos escuchando. Si crees que la humildad puede vencer al orgullo y que los milagros existen para los valientes, deja tu like y comenta, por los que nunca se rinden, aunque el motor esté al rojo. Tu comentario puede inspirar a alguien a seguir luchando, incluso cuando todo parece perdido. Rafael miró a su alrededor, sintiendo que las paredes se cerraban. Yo no sabía, tartamudeó. Él no dijo que era piloto. No hacía falta, respondió Marcelo. La apuesta era clara. Si mi coche ganaba, tú pagarías 100.000. Mi coche ganó. Uno de los organizadores de la carrera se acercó con una carpeta. Señor Silva, felicidades por la victoria. Aquí está su premio oficial. Le entregó un sobre, 20.000 reales. Según el reglamento, Marcelo tomó el sobre, pero no apartó la mirada de Rafael. Entonces ahora tienes tus 20.000, dijo Rafael, con voz desesperada buscando una salida. Eso ya es algo, no podemos olvidar la apuesta. 100.000, lo interrumpió Marcelo. Me debes 100.000. Un hombre de traje se acercó al grupo. Cabello canoso, aire de autoridad. Con permiso. Soy Roberto Machado, del equipo Sigma Jacin. Miró a Marcelo. Estuve en las gradas. Vi toda la carrera. Esa conducción fue excepcional. Gracias. Estamos buscando un consultor técnico para nuestro equipo. Alguien que pueda entrenar a nuestros pilotos, ayudar con la puesta a punto de los autos. Roberto extendió una tarjeta. El pago es de 15.000 al mes, más bonos por resultados. ¿Interesado? Marcelo tomó la tarjeta, aún procesando. ¿Yo? Sí, muy interesado. Perfecto. Llámame el lunes. Roberto miró a Rafael con desprecio contenido. Y sobre su situación aquí. También fui testigo de una conversación en el taller Santana la semana pasada. Estaba allí para recoger mi coche. Oí claramente cuando usted hizo la apuesta. 100.000 si el Chevette ganaba. Rafael cerró los ojos. Estás inventando eso. Tengo la factura del taller con fecha y hora. Puedo probar que estaba allí, dijo Roberto cruzando los brazos. Y además, conozco bien a tu padre, Rafael. Hice negocios con él. Apuesto a que le encantaría saber que su hijo rompe acuerdos verbales en público. El color desapareció del rostro de Rafael. Mi padre no tiene nada que ver con esto. Sí tiene, porque la reputación de la familia Drummond se construyó sobre palabra y honor. Al menos lo era cuando tu abuelo estaba vivo. Roberto se volvió hacia Marcelo. Lunes, no lo olvides. Tenemos mucho de qué hablar. Se alejó, dejando un silencio pesado. Rafael miró hacia sus propios pies. Sus amigos habían desaparecido. No querían estar asociados a aquella vergüenza. El círculo de gente alrededor observaba en silencio, esperando. No tengo 100.000 en efectivo ahora, dijo finalmente, en voz baja.
Entonces transfiere, respondió Marcelo. Va a tardar... Tengo que hablar con mi gerente. ¿Cuánto tiempo? Rafael levantó la vista. Había odio en sus ojos, pero también derrota. 3 días. Lunes por la mañana. Lunes a las 10, en el taller Santana. Marcelo le dio la espalda y comenzó a alejarse. ¡Espera! La voz de Rafael lo detuvo. Marcelo se volvió. El millonario tenía los ojos húmedos, no de tristeza, sino de rabia impotente. Tú lo planeaste. Sabías que ibas a ganar desde el principio. No, negó Marcelo. Tenía miedo de ni siquiera terminar la carrera. El coche estaba al límite. Podía haberse roto en cualquier momento. Se acercó un paso más. Perdiste porque creíste que el dinero compra todo. Compra autos, compra equipos, compra velocidad, pero no compra talento, no compra corazón y no compra respeto. Se dio la vuelta y caminó hacia donde Wilson y Fernando lo esperaban, junto al Chevette muerto. ¡Marcelo! 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 La grada entera empezó a corear su nombre. Don Antonio lo abrazó fuerte. «Hijo mío, hiciste historia hoy». «Aún no terminó», dijo Marcelo sosteniendo el sobre con los 20,000 y la tarjeta de Roberto. «Pero está empezando». Wilson le dio un golpe amistoso en el hombro. «Hermano, eres un piloto de verdad. Todos vieron cómo manejaste esas últimas vueltas. Fue instinto, fue memoria. Todo volvió de golpe». Marcelo miró el Chevette. Capó humeante, motor muerto. Y este viejo guerrero me llevó hasta el final. Fernando puso la mano sobre el coche con cariño. Motor fundido. Habrá que rehacer todo. Pero valió la pena cada pieza. Cada segundo, corrigió Marcelo. Cuando salieron del autódromo, 2 horas después, Marcelo no fue a casa. Fue directo al hospital. Isabela dormía cuando él entró en la habitación. La enfermera nocturna sonrió y le hizo una señal de silencio. Marcelo se sentó junto a la cama y tomó la pequeña mano de su hija. Ella abrió los ojos lentamente. «Papá, ganaste». Marcelo sonrió, con lágrimas corriendo por su rostro sucio de grasa y sudor. «Gané, mi amor, gané. Lo sabía», dijo ella apretándole la mano. «Sabía que lo lograrías. Y hay más», continuó él, mostrando el sobre y la tarjeta. «Gané la carrera, tengo un nuevo trabajo. Y el lunes recibiré el dinero para tu tratamiento». Todo. Isabela cerró los ojos sonriendo. «Voy a ponerme bien, ¿verdad, papá?» «Sí, hija, lo prometo». Y por primera vez en meses era una promesa que sabía que podía cumplir. Lunes, 10 de la mañana, el taller Santana estaba más movido que nunca. Wilson y Fernando habían llegado temprano. Don Antonio estaba nervioso, reorganizando herramientas que no necesitaban ser movidas. Marcelo estaba sentado en la oficina, manos tranquilas, corazón sereno. A las 10:15, un Mercedes negro se detuvo frente al taller. Rafael Drummond bajó solo esta vez. Sin amigos, sin público. Entró con un maletín de cuero bajo el brazo. Sus ojos evitaron los de Marcelo. Un largo segundo antes de enfrentarlo. «Vine a pagar», dijo. Simplemente. Marcelo señaló la silla frente a él. Rafael se sentó, abrió el maletín y sacó un sobre grueso. 100,000 en efectivo, como pediste. Lo puso sobre la mesa. «Puedes contarlo». Marcelo abrió el sobre. Paquetes de billetes de 100, ordenados en montones de 10,000. Contó meticulosamente. 100,000 exactos. «Está todo aquí», confirmó. «Perfecto», dijo Rafael, levantándose para irse. «Siéntate». La palabra no fue una petición. Rafael dudó. Luego volvió a sentarse. Marcelo se inclinó hacia adelante. «¿Sabes por qué acepté tu apuesta? Porque necesitabas dinero. No solo por eso». Marcelo juntó las manos. «La acepté porque hombres como tú necesitan aprender que no todo se compra. Has pasado tu vida usando el dinero como escudo y como arma, humillando a los que trabajan creyendo que nacer rico te hace mejor. Sé a dónde quieres llegar». «Déjame terminar», lo interrumpió Marcelo, con voz afilada como una navaja. «Mi hija se está muriendo. Leucemia, 12 años, y pasé los últimos 2 meses sintiéndome impotente.
inútil, destruido, porque no tenía dinero para darle la oportunidad que merece. Rafael bajó la mirada. Y entonces apareciste tú, rico, arrogante, lanzándome dinero a la cara como si fuera una broma. 100.000, 1.000 reales. Para ti es lo que gastas en un fin de semana. Para mí es la vida de mi hija. El silencio en el taller era absoluto. Así que cuando preguntas si lo planeé, si sabía que iba a ganar, la respuesta es no. No lo sabía, pero tenía que intentarlo, porque cuando estás en el fondo del pozo y tu hija depende de ti, no existe el no puedo, solo existe el tengo que. Marcelo empujó 20.000 de vuelta hacia Rafael. El millonario lo miró, confundido. ¿Qué es esto? Vas a donar 20.000 al hospital donde está mi hija. Ala oncológica pediátrica. Hay otros niños allí, otras familias sufriendo. Vas a hacerlo a tu nombre. No dirás que fue mi idea y seguirás donando 1.000 reales por mes durante los próximos 2 años. ¿Y si no puedo? Sí puedes, porque me debes más que dinero. Me debes respeto. Y como no sabes dar eso, darás lo que puedes, más dinero. Marcelo se levantó. Y lo harás en silencio, sin fotos, sin redes sociales. Sin publicidad lo harás porque es lo correcto. Rafael miró el dinero sobre la mesa, luego lo tomó lentamente. Está bien, lo haré. Segunda cosa, dijo Marcelo caminando hacia la puerta. Nunca más vuelvas a este taller. Nunca hables conmigo ni con mis compañeros. Se acabó. Desaparece de nuestras vidas. Rafael asintió. Se veía diferente, más pequeño, como si la derrota finalmente hubiera penetrado su armadura de arrogancia. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. Perdón, dijo en voz baja. ¿Por cómo te traté? Por cómo trato a la gente. Mi padre siempre decía que desperdicio todo lo que él construyó. Creo que tenía razón. Entonces cambia, respondió Marcelo. Nunca es tarde. Rafael asintió y salió. El Mercedes negro partió, llevándose consigo un capítulo finalmente cerrado. Wilson lanzó un grito de celebración. 80.000, 80.000 limpios. Fernando abrazó a Marcelo. Lo lograste, hermano. Lo lograste. Don Antonio tenía lágrimas otra vez. Marcelo, hijo, estoy tan orgulloso de ti. Esa tarde, Marcelo fue al banco, depositó el dinero y fue al hospital. Habló con los médicos. El tratamiento completo estaba garantizado. Protocolo moderno, medicinas importadas, todo lo que aumentaba las posibilidades de Isabela en un 30%, 30% que ahora estaban a su alcance. 3 meses después, Isabela estaba en casa. El cabello empezaba a crecer, las mejillas con más color, la sonrisa más frecuente. El tratamiento funcionaba. Los médicos eran cautelosamente optimistas. La palabra cura aún no se decía, pero flotaba en el aire como una promesa. Marcelo trabajaba 3 días en el taller Santana y 2 como consultor en Sigma Jacin El. Salario le permitía pagar las cuentas y empezar a ahorrar. Por primera vez en años. Dormía en paz, un sábado por la mañana. Isabela lo despertó sacudiéndole el hombro. «Papá, papá, despierta». «¿Qué pasa, hija?», preguntó, frotándose los ojos. «Hay un coche frente a la casa». Marcelo fue a la ventana. Un Chevette 1989. Rojo cereza, completamente restaurado, estaba estacionado en la calle. Wilson, Fernando y don Antonio estaban al lado sonriendo. Marcelo bajó corriendo en pijama. «¿Qué es esto?» «¡Sorpresa!», gritó Wilson lanzándole una llave. «Compramos las piezas de tu viejo Chevette, más lo que juntamos, lo restauramos por completo. Motor nuevo, suspensión nueva, pintura nueva. Pero los recuerdos, esos siguen ahí». Marcelo tomó la llave sin palabras. Fernando sonrió. «No puedes ser consultor de carreras sin un coche decente, ¿no?». Don Antonio puso la mano en su hombro. «Te lo mereces, hijo. Te mereces esto y mucho más». Isabela apareció en la puerta todavía en bata, saltando emocionada. «¿Puedo subir, papá?» «¿Puedo? Claro que sí».
Mi amor, Marcelo miró a su hija, a sus amigos, al coche reluciente, y por primera vez en 15 años, desde el accidente, desde el miedo, desde la caída, se sintió completo. Abrió la puerta del Chevette. Isabela subió al asiento del copiloto. Marcelo encendió el motor. El rugido era perfecto, limpio y poderoso. Mientras conducían por la calle, Isabela lo miró. «Papá, ¿volviste a ser piloto?» Marcelo pensó en la pregunta, en las vueltas en el autódromo, en el miedo superado, en la victoria imposible, en el futuro que ahora se abría ante él. «No, hija, siempre fui piloto. Solo lo había olvidado un tiempo. ¿Y ahora lo recordaste?» «Ahora lo recordé». Ella sonrió y apoyó la cabeza en su hombro. «Menos mal, porque me gusta mi papá piloto». Marcelo besó su cabeza, su cabello corto pero fuerte. «Y a mí me gusta mi hija luchadora». Condujeron sin rumbo, disfrutando del sol de la mañana, del viento por la ventana, de la sensación de que lo peor había quedado atrás, porque a veces la vida te tira al suelo, te quita todo, te hace olvidar quién eres, pero si sigues luchando, si no te rindes, si recuerdas que dentro de ti hay algo que nadie puede quitarte, te levantas, recuerdas y vences. A veces la vida nos derriba solo para ver si aún tenemos fuerza para levantarnos. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y comenta. Nunca es tarde para recordar quién eres. Tu comentario puede inspirar a alguien a levantarse, luchar y creer otra vez. Suscríbete para más historias que demuestran que la fe y el coraje siempre ganan.